Vamos a hacer dos pedazos de ribeye con dos tipos de salsa diferente. En primer lugar vamos a hacer la tomatillo salsa. Agregamos 3 tomatillos, la mitad de una cebolla cortado en dos, 4 dientes de ajo y un chile habanero. Le ponemos al horno por 25 minutos y ahora cuando la tenemos ya horneaditos, lo ponemos a la licuadora todos estos ingredientes. Además con el habanero y ahora sí agregamos un chorrito de aceite de oliva. Lo llevamos a licuar. Vamos a licuarlo de esta manera, no tan licuado, sino que quede un poco cremosito. Bueno, vamos a taparlo para que no nos tape la cámara. También agregamos un bunch de cilantro, un puñado así más o menos. Esto se licúa al último para que no quede tan verde la salsa. Y ahora sí, mira pues cómo ha quedado esta salsa. Cuando ya la tenemos de esta manera lista, la vamos a agregar un aguacate para que quede los pedazos de aguacate en nuestra salsa y así la carnita asada pues quede más sabrosa. Esta es una salsa, bueno, se diría estilo mexicano. Yo no soy mexicano, no lo sé preparar muy bien, pero hago el intento. Muy bien, está riquísima, pero vamos a agregarle un poquito de sal. Le agregamos también la mitad de un jugo de limón fresco para que tenga un poquito de sabor. Y muy bien, ya tenemos esta salsa rica que la verdad está riquísima y que se podría comer tranquilamente con unos buenos chips. Como para una botanita para picar, está riquísima, ya te digo yo. Bien, ahora vamos con la otra salsa. Vamos a hacer la salsa de chimichurri. Tenemos aquí un buen manojo grande de perejil. La sacamos solo las hojitas y aquí el secreto está cortar bien finito todo. De esta manera. Cuando ya lo tenemos más, seguimos cortándole más y aquí solamente dejamos que el cuchillo caiga y le machacamos bien. Porque esta la vamos a llevar a poner aceite y algunos ingredientes más. Así se hace la salsa de chimichurri. En un bol agregamos, cuando ya tenemos bien picadito, también un poquito de cilantro para que le dé ese sabor característico del cilantro, que la verdad es sabroso. Muy bien, también le vamos a agregar un jalapeño para que pique un poquito. Bueno, si a ti no te gusta el picante, puedes omitir este paso, pero a mí me gusta que la salsa tenga un poco de sabor a picante. Muy bien, bien picadito nuevamente, le agregamos al bol aquí. Tenemos 3 dientes de ajos, lo machacamos y lo cortamos bien. Si tú tienes un rallador, puedes rallarlo, que es mucho mejor todavía. Agregamos aquí al bol todo y ahora sí a sazonar. Agregamos una cucharada de orégano, también le agregamos un poquito de comino, pimienta, sal, crushed pepper, sal, pimienta, ya dije. Y aquí, este ingrediente, el red white vinegar, un vinagre rojo, que es estilo vino. Y aquí sí, un buen poco de aceite de oliva, que esto es el ingrediente principal para esta salsa. Y lo llevamos a mezclar todo bien. Y ya está. Tenemos nuestra salsa de chimichurri. Mira, qué rica ha quedado. Vamos a ver. Mira, ve. Vamos a probar cómo está de sal. Oh, está riquísima. Perfecto. Ahora sí, aquí tenemos los 2 pedazos de ribeye. Muy bien. Lo único que vamos aquí es solamente salpimentar. Sal y pimienta, porque obviamente ya tenemos las salsas que van a ser las protagonistas para darle sabor a nuestra carne. Muy bien. Salpimentamos y ahora sí, teniendo lista ya la carne, la llevamos pues a una cacerola. Con un poquito de aceite, bien caliente el aceite, que chille como dicen algunos, ¿verdad? Entonces agregamos todo esto aquí. 2 minutos por cada lado. Y ahora sí, le damos la vuelta. Perfecto, mira cómo se miran estos pedazos de carne, muy sabrosos. Muy bien, ahora que tenemos ya un poco cocinado la carne, le vamos a agregar una cucharadita de mantequilla. Y también le vamos a agregar una ramita de romero y una ramita de tomillo. A mí me gusta el sabor de estas 2 hierbas que le da exquisito a la carne.
Le damos la vuelta para que la carne se bañe en este sabor de la mantequilla, del romero y del tomillo. A mí me gustan estos dos sabores. Perfecto, mira qué bonito está quedando este color de carne. Le damos una vueltecita más para que realmente se bañe en esta mantequilla que está muy oloroso. Muy bien, ahora sí, ya la tenemos lista y la vamos a sacar porque va a ir a reposar unos minutitos y la vamos a cortar porque ya es tiempo de servir. Muy bien, tenemos aquí, la cortamos. Término 3/4, como a mí me gusta. Tú lo puedes cocinar más, menos, dependiendo de tu gusto. Lo servimos con un poco de papas. De este lado el pedazo de un pedazo de ribeye, del otro lado el otro pedazo. Y ahora sí vienen las protagonistas principales, claro, de este video, que son las salsas. De este lado la salsa de tomatillo, mira, con aguacate abundante hay que ponerlo porque esto le da un sabor exquisito. Y de este lado el chimichurri, también que en abundante porque tenemos bastante. Ahora sí, yo creo que es tiempo de probar. Los dos pedazos de carne con dos tipos de salsa distinta. Aquí tenemos el chimichurri y de este lado tenemos una salsa estilo mexicana con tomatillo, habanero y unos cuantos pedazos de aguacate con cilantro. Vamos a probar cuál de ellas es mejor. Esta salsa está riquísima. El habanero le da un sabor exquisito. Está un poquito picosa. Déjame probar el chimichurri. Vamos a ver. También tiene un sabor exquisito, muy exquisito. Le vamos a poner un poquito más. Salsa de tomatillo, a ver. ¿Con cuál me quedo? Pues con las dos. Como siempre, mi amigo, agradecerte, o mi amiga, agradecerte por mirar este video, invitándote que prepares estas dos pedazos de carne en casa con estas dos clases de salsa y lo puedas disfrutar. Cualquier comentario que quieras decirme, abajo los comentarios están abiertos. Invitarte que te suscribas, me regales un like y decirte que Dios te bendiga y que nos miramos en el próximo video. Que tengas muchas bendiciones. Bye.